Hola, hola, bienvenidos a No es un podcast, es un gusto acompañarles nuevamente. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de números, de economía a nivel de nuestro país. ¿Cómo finaliza este 2024? ¿Qué se espera para el 2025? Eso lo vamos a conversar con nuestro invitado en esta jornada. Él es Leonardo Soto, economista venezolano. Leonardo, gracias por acompañarnos en No es un podcast. Gracias, Francis. Un placer estar acá en este espacio. Bueno, siempre un gusto para nosotros escuchar tus análisis, todo lo que has hecho en los últimos meses a nivel nacional, esos recorridos por el país, con qué te has encontrado a nivel económico en lo que ya falta para finalizar este 2024. El venezolano no se detiene, el venezolano está buscando opciones, ¿no? Y las opciones que por efecto natural debería brindar la economía a partir de políticas públicas desde el punto de vista económico. Hablo de una política crediticia ágil, hablo de oportunidad para beneficios fiscales para iniciar nuevas empresas o hacer crecer las que ya existen, hablo de un clima de servicios básicos estables, es decir, todo lo que debería existir para que la libre empresa y las iniciativas empresariales se puedan desarrollar y fortalecer. Lamentablemente en Venezuela sigue siendo todavía materia de opinión pública que debe ser revisado con urgencia, pero el venezolano no se ha detenido ante esas circunstancias que son, digamos, obstáculos que pudiesen impedir el desarrollo de la actividad. El venezolano está buscando opciones. Entonces hay todo un tema de un curioso despertar y un impulso orgánico desde adentro de las actividades agroproductivas. Okay. Hay todo un tema actualmente con la producción de cárnico, tanto ganadería bovina como caprina, también el tema de actividades avícolas está repuntando de manera significativa en el país. Hay un sistema de distribución un poco más ágil, también hay un consumo mejor consumo relativo de carne per cápita. Okay. Según datos de Fedenaga reciente, hubo un incremento de aproximadamente 9 kilos por persona, aproximadamente 11 kilos por persona. Esto genera, por supuesto, en el sector mismo, igual en el sector hortalizas. Hace poco estuve en Agrita, Estado Táchira, en una negociación que se dio entre productores y distribuidores llamados ferieros, tradicionalmente, donde estaban haciendo unas negociaciones de colocación de mercancías, pues de cuotas de producción bien interesantes. Ocurre, por supuesto, en Táchira, ocurre en Mérida, ocurre en Trujillo. Hay todo un movimiento hacia el campo que está determinando la agenda y la pauta para esos sectores que además demandan otros productos y servicios complementarios. Demandan caucho, demandan repuestos, demandan servicios como electricidad, demandan servicios como internet, que obviamente comienza a fortalecer toda una cadena productiva en el sector, que además también tiene un impacto directo e indirecto en la dinámica de la ciudad. Así que el país, en medio de todas las dificultades que sabemos que siguen existiendo, el venezolano no se detiene y una porción de los venezolanos están buscando opciones, mientras que otra porción de los venezolanos está esperando el tan demandado y añorado ajuste salarial para poder tener una mejor previsión y perspectiva de calidad de vida. Ahora bien, muchas de las previsiones de los economistas, de expertos en el área, aseguran que el año cerraría con crecimiento, pero con índices también de inflación. ¿Cómo le explicamos eso a las personas que nos están viendo? Sí, lo que pasa es que hay actualmente una creencia tipo fantasiosa con relación al término crecimiento económico. Es importante que quede claro que el crecimiento económico no necesariamente representa mejor calidad de vida. El crecimiento económico no necesariamente representa desarrollo económico. Estamos creciendo hoy en una economía que es 67% más pequeña de lo que fue la economía hasta el año 2013. Es decir, que hasta el año 2013 y todo lo que fue ese proceso de transformación económica, producto de todos los acontecimientos políticos y sociales y económicos que conocemos, pues estamos hablando de menos infraestructura, estamos hablando de menos poder adquisitivo per cápita, estamos hablando de menos bienes y servicios a disposición. Por lo tanto, si estamos creciendo como país desde el punto de vista económico, tiene que ver fundamentalmente con que hace un par de años, 3 exactamente, estamos apenas exportando 350,000 barriles por día con un precio de descuento de aproximadamente el 45-50%, y hoy estamos exportando 950,000 barriles por día con un precio de descuento de aproximadamente el 8 o el 12%. Ciertamente, más petróleo a la venta, más ingresos se reportan en flujo financiero, hay un crecimiento. Eso es lo que el Banco Central reporta como crecimiento. Pero la gran pregunta es, ¿impacta esto sobre la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos cuando he sostenido una cifra revalidada por Integral Consultores Group
de que apenas un 38% de la población económicamente activa tiene acceso a un ingreso mensual promedio desde $200. Entonces, un 38% de la población económicamente activa versus una cantidad superior al 60% que aún posiblemente no perciba un nivel de ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, vemos que el crecimiento se da por efectos financieros, pero además hay una inyección constante de bolívares, es decir, se están entregando bonos, se están inyectando bolívares a la economía que hacen que haya una presión inflacionaria porque no hay suficientes dólares en circulación. Por eso es que el gobierno ha venido variando en las cantidades de bolívares que vende a la banca privada a través de mesas de cambio interbancaria. Algunos montos son altos, la intervención más reciente estuvo por encima de los 200 millones tratando de contener esa escala inflacionaria. En septiembre estuvimos alrededor del 4%, en octubre estuvimos cerca del 9%, es decir, una escalada importante que pudiese seguir ascendiendo si se siguen inyectando bolívares a la economía y si no se contiene con la política que hasta ahora el gobierno ha implementado, que le ha funcionado, que es la inyección de dólares constantes. Bien, Leonardo, ahora hablando justamente de todos estos datos, de todos estos números, también entendiendo lo que se puede observar en las regiones de nuestro país, ¿cómo evalúas el poder de las personas en materia de resiliencia? Porque esa ha sido una de las palabras que en materia económica marcan de alguna manera o son pieza clave en este momento. Las personas en medio de la circunstancia económica en la que está el país, que también tiene que ver mucho con el escenario político, con el tema de las sanciones que de alguna manera hacen o más bien afectan o pueden beneficiar la economía. El poder de resiliencia del venezolano, ¿qué está haciendo para resguardar sus ingresos, para entender que hay un dólar oficial, hay un dólar paralelo, que ya pues nuevamente están muy adelante uno del otro? ¿Cómo evalúas ese poder de resiliencia? Psicosocialmente y psicoeconómicamente hablando, el venezolano es un campeón en resiliencia. Han sido muchos años de desajustes económicos que han tenido a nuestra economía en los ciclos que deberían ser normales en todo proceso, que por lo general duran 10, 15, 20 o 30 años, nosotros los experimentamos en cuestión de 12 meses, 16 meses, 18 meses, es decir, tenemos un pequeño crecimiento o mejoría relativa fundamentado en que hay tal vez más ingresos, más dinero para gastar, precisamente lo que estamos viviendo al cierre de este año, pese a que existe, como bien dijiste, esa diferencia en el tipo de cambio. Entonces esos periodos son muy cortos. Tuve 8 meses de relativa estabilidad y vamos hacia 8 meses de inestabilidad. El venezolano sí está siendo resiliente, pero hay una serie de complementos en el proceso, como por ejemplo las remesas, que para un porcentaje importante de la población representan una válvula de oxígeno para ese gasto constante. Hace poco también lo comenté casualmente en un medio de comunicación. ¿Cómo hacer que el venezolano mantenga el valor de su dinero? Hay personas que se están resguardando con una divisa diferente al bolívar. Eso es decisión de cada persona. Hay otras personas que se están resguardando con la compra de mercancías. Porque sí, justamente a ese punto quería llegar. Antes las personas, buscaban la manera de resguardar su dinero en otra moneda, pero la verdad es que el flujo de las monedas extranjeras no es el mismo que veíamos hace, digamos, inicio de año, por ejemplo. Claro, el tema es que después de julio, cuando se da esta transición de la apreciación del riesgo país interno, pues el venezolano se había como que adecuado con una tasa de cambio estable a transar en bolívares. De hecho, las transacciones en bolívares se habían incrementado. Y al incrementarse las transacciones en bolívares, el tener dólares no era tan representativo cuando realmente esa brecha entre el paralelo y el oficial no era tan abierta, no existía. Y de hecho, el oficial no estaba variando de manera significativa. Exacto. Apenas algunos centavos que era no tan representativo. Pero ahora existe esta incertidumbre, ¿qué está pasando después de julio? ¿Qué va a pasar después del 10 de enero? A nivel de la apreciación individual de cada ciudadano, que es lo que muchas personas me han comentado en conversación face to face, desde ciudades muy grandes como por ejemplo la Gran Caracas hasta pueblos muy pequeños como personas en Yaritagua, allá en Yaracuy. Entonces, ¿cuál es el punto clave de esto? Las personas quieren resguardarse ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir, sea cual sea el contexto, pero es tener una divisa aparentemente más fuerte bajo el colchón lo que nos va a proteger. No para todos los venezolanos aplica igual. ¿Cómo explicamos eso? Claro, porque hay personas que no les interesa tener dólares, hay personas que les interesa tener pesos colombianos, por ejemplo. Hay personas que cambian
lo mucho o lo poco que tengan a oro, por ejemplo. Ok. Hay otras personas que con tener su alacena completamente llena de alimentos para un mes o 2 meses es resguardo para mantener por lo menos lo básico y lo vital. Ok. Hay personas que están adquiriendo activos que puedan ser fácilmente vendibles, una cantidad de repuestos, algún tipo de artículo electrónico que se pueda vender con rapidez. Eso está ocurriendo mucho. Y de esta forma las personas están sintiendo que se resguardan. No tengo bolívares porque no me conviene tenerlos según una apreciación individual, por eso es que el gasto, por eso es que se reciben bolívares y recirculan tan rápido en la economía. Voy a hacer el gasto, compro alimentos, compro ropa, compro calzado, compro diversión, esparcimiento, si es que alcanza, compro mercancías, si muevo ese dinero, puedo tener dólares como un plan de contingencia porque los dólares se cambian rápidamente o cualquier otra divisa, pero el asunto es protegerme. ¿De qué manera? Siempre va a depender de la persona, de dónde esté ubicada, de cuáles sean sus intereses, de cuáles sean sus prioridades, pero el venezolano se está resguardando y de hecho está pensando en más. Está buscando formas de cómo multiplicar el mucho o poco dinero que está recibiendo. Las transacciones en bolívares a este fin de 2024, ¿cuál es la evaluación que se hace? En un momento se llegó a ver mucho movimiento en bolívares porque, bueno, digamos que los impuestos que rondaban como el IGTF alrededor de la moneda extranjera, el dólar en este caso, pues hacía que las personas se vieran de alguna manera incentivadas a pagar en bolívares. Hoy en día el movimiento, el dinamismo, el comercio en bolívares sigue siendo importante o disminuyó. Las transacciones en bolívares actualmente en el país superan el 80%. Por dos razones elementales. Uno, no hay suficiente cantidad de divisa internacional, por lo menos en efectivo o tal vez en cuentas internacionales. No todos tienen acceso a cuentas internacionales para hacer transacciones, por ejemplo el CEL, que es uno de los más usados. Y dos, ahora que hay un crecimiento de la tasa oficial del tipo de cambio, el que tiene divisa internacional no la va a soltar. Eso significa que si yo tengo bolívares, pago en bolívares. Si yo recibo bolívares, salgo de ellos rápidamente. Y además, el tema de los bolívares hacia el comercio formal es que cuando yo voy a un centro comercial, cuando yo voy a un establecimiento formal, la transacción se genera a tipo de cambio oficial. Es decir, no existe en comercio formal la tasa de cambio para él. En la informalidad que existe en el país, haya transacciones en divisa, en una tasa diferente a la que establece el Banco Central, eso puede ser un hecho práctico en nuestra situación económica, pero actualmente más del 80% de las transacciones en Venezuela son en bolívares. Ahora bien, para el escenario de enero de 2025, ¿cómo se vislumbra el escenario económico para ese momento? Entendiendo lo que acabas de explicar en este cierre de 2024, para 2025, ¿qué esperamos los venezolanos? Mira, primero estamos, y eso ocurre casi todos los últimos trimestres de cada año, hay un frenesí de gasto y de consumo. Basado en que muchas personas están recibiendo su bono de fin de año, en los estrenos de los niños, el tema de las hallacas, lo que el ingreso actual permite. Hay que ser muy realista de que se sigue manteniendo un ingreso muy por debajo del valor de la canasta básica familiar, pero también hay que ser muy realistas al entender, y de hecho yo puedo decirlo con mucha propiedad y responsabilidad porque, repito, he recorrido muchas ciudades y en ciudades tanto pequeñas como grandes hay consumo. De hecho, las transacciones al detalle hasta el 10 de noviembre se habían incrementado en 26% en comparación con el tercer trimestre de este mismo año 2024. Ahí te está indicando que esa cantidad de bolívares está moviendo una cantidad importante de consumo, pero ya todos sabemos que culturalmente y apreciativamente enero no dura 30 días, enero dura 90 días. Sí. A veces dura, parece que un poco más, ¿no? ¿Y cuál es el tema de principios de año? Que además tiene un componente que está alrededor de un día específico a partir del riesgo o la situación de estabilidad que para muchos venezolanos pueda o no existir a partir del 10 de enero. Sea lo que sea que muchas personas piensen que vaya a ocurrir ese día, el venezolano está como que ansioso de que después de ese día puede ocurrir una suerte de inestabilidad. Eso obviamente es hipotético en función de la percepción que cada persona hace. Sin embargo, el año 2025 para Venezuela como país, económicamente hablando, va a depender de nuestra actividad económica principal, que es el petróleo. Hasta octubre, nosotros habíamos exportado nuestro mejor tope de producción, 950.000 barriles por día, según datos extraoficiales ofrecidos por representantes del Poder Ejecutivo. La OPEP tiene otro dato, la OPEP dice que el monto estuvo alrededor de los 830.000 barriles por día.
pero es un número importante porque se mantiene arriba las sanciones, o por lo menos las licencias, la licencia 41 y la 44 se mantienen relativamente aún activas, producto de esta renovación automática que se generó hace poco. El acuerdo con ConocoPhillips para que participe en la actividad petrolera con la posibilidad de hacer cobranza de servicio de deuda, los negocios en gas que se están generando con las empresas italianas y españolas Repsol y Eni, es decir, eso está sobre la mesa. Negocios que en algunos casos se transan con anticipos que generan un flujo de caja de previsión para el primer trimestre o inclusive el primer semestre del año 2025. Eso nos deja un escenario de una relativa holgura, económicamente hablando y financieramente hablando, ya que toda esa planificación aguas abajo permita fortalecer infraestructura educativa, de salud, de servicios básicos, mejoras salariales indispensables para la nómina pública nacional, que es un porcentaje importante. Cifras dicen que son 4 millones activos, yo tengo una estimación que son 3 aproximadamente, eso siempre es debatible, pero el tema es que si realmente se está tomando una previsión de tener un fondo para lo que pueda ocurrir en enero, considerando que enero siempre es un mes lento para el país, Venezuela tiene la posibilidad de mantenerse estable. De lo contrario, tendríamos un mes de enero de 90 días muy lento. Ahora te consulto, Leonardo, ¿qué decirle a esas personas que nos están viendo en casa en la manera en la que deben resguardar sus ingresos? ¿Qué sugerencias les damos para que resguarden justamente ese dinero que entra a su caja chica en casa, proveniente, por supuesto, del trabajo, de los salarios que puede percibir? Bueno, pues Francis, fíjate, sabemos que la situación económica en Venezuela es complicada y aunque parece que lo que se gana mensual no es suficiente para sortear todas las necesidades, la recomendación siempre va a ser, si ganas 5, guarda 2. Y que ese guardar no necesariamente implique dinero, porque la forma de cómo yo resguardo mi integridad económica depende de mis intereses como persona, como cabeza de familia, como esa visión amplia que yo tengo desde el punto de vista financiero. Pueden ser mercancías que puedan ser comercialmente transables, divisas fuertes que sean habituales para mí, en el caso del dólar, el euro, el peso colombiano, cualquiera que sea de fácil acceso e intercambio para mí. Hay personas que con tener la alacena llena de alimentos para protegerse durante un periodo largo es suficiente para sentirse resguardados y sentir que están resguardando a su grupo familiar directo. Y también es importante entender en este punto que seguir esperando a que las cosas cambien y se den por defecto a favor de mi tan anhelada mejoría económica no es la mejor fórmula. Hay que buscar otras alternativas, hay que explorar qué se está haciendo en el país desde el punto de vista profesional, económico, que pueda complementar ese nivel de ingreso mensual según mis aspiraciones, por supuesto. Aprender cosas nuevas, utilizar el internet para buscar formaciones, para generar ese conocimiento tan necesario para, sí, definitivamente tener una visión económica diferente a lo que ha sido hasta ahora lo tradicional en nuestro país, que ha sido pues la pauta de nuestra formación profesional. Me gradué, entré en un trabajo, me jubilo y con eso tengo la vida resuelta. Así lo hicimos por años. Ya no funciona así Venezuela, no funciona así el mundo, no funciona así el sistema financiero internacional y todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, hay que ver más allá, hay que buscar más. Y esa cultura de previsión, de prevención y de protección, pues se fortalece a partir de tener más conocimiento y de buscar, tener esa ambición saludable desde el punto de vista económico. Ya por allí más o menos va la metodología implementada por los venezolanos. Ya no se quedan solo con un salario o con un sueldo, sino que van mucho más allá buscando otras actividades económicas para de alguna manera generar los ingresos necesarios que cubran todas las necesidades individuales y también familiares. No, gracias Leonardo Soto por habernos acompañado, por estar siempre atento a nuestros llamados y esos análisis que hacemos de la actividad económica a nivel nacional. Esperemos que siempre sean positivos y que siempre podamos además proponer, promover e incentivar de alguna manera el resguardo de la economía de los venezolanos aún en medio de cualquier circunstancia. Entonces, entre las claves que nos dio para resumir y finalizar este episodio de No es un podcast, vamos a no gastarnos todo, señores. Si tenemos 5, bueno, gastamos 3 y guardamos 2. Y, por supuesto, el tema de buscar otras dinámicas, otro trabajo, otras actividades que nos generen de alguna manera ingresos que podamos también incluir en nuestros ahorros para este próximo
2025. Gracias a ustedes como siempre por atendernos, por acompañarnos, sigan atentos a las redes sociales. Vamos a seguir compartiendo con ustedes información, educación, entretenimiento a través de este espacio que se llama No es un podcast.